Tengo el enorme placer de recibir a Valle. Valle es la responsable de startups de Microsoft para la zona EMEA. Entonces, Microsoft está cogiendo un auge espectacular en temática de IA, como sabéis, ¿no? Estos últimos años. Y creo que podremos aprender un montón de tendencias, de playbook, ¿no?, aplicar en cuanto a AI para las startups. O sea que, Valle, muchísimas gracias de verdad por venir especialmente por esta sesión. Esta soy yo. Oye, qué bien. ¿Es en español entonces? Sí, sí, sí. Bueno, yo que me la tenía preparada en inglés, que es mucho mejor. O sea, ¿entendéis todos? No hay nadie de habla inglesa, hablamos en español. Qué bien. Vale. Bueno, yo esta normalmente la hago en inglés, casi todo lo hago en inglés, entonces si me suelto algún palabra, perdonadme, pero es que es ¿por qué? Y aprovecho para ir con la presentación. Yo lidero un equipo que trabajamos en ayudar a las startups a nivel Europe, Middle East and Africa, siempre llamamos nosotros EMEA, a crecer y sobre todo creando soluciones en el cloud y basadas en artificial inteligencia. Entonces, prácticamente, bueno, mi vida se desarrolla en... Gracias. Mi vida se desarrolla en un avión, viajando, porque, bueno, España poco a poco va asomando cabeza, pero normalmente los grandes hubs, y lo veremos ahora, pues siguen siendo UK, Francia, Germany cada vez un poco menos, mucho UAE, Dubái, Israel, que es otro planeta, ¿vale? Entonces, España, pues estoy basada en España, trabajo en lo que puedo en España, pero básicamente, pues bueno, viajando un montón. Yo, mis señores responsables están en corporación en Estados Unidos, con lo cual la representante en EMEA soy yo. Así que orgullosa española trabajando para Microsoft Corporación. Y si tenéis startups españolas, pues las suelo... ¿Esto se está grabando? Ya no puedo decir que las puedo enchufar. Vale, empezamos, si queréis, hablando un poquito de Microsoft y cuál es nuestro rol ahora mismo en el ecosistema. Como somos una audiencia manejable, pues me podéis ayudar a sacar patrones de aquí. Es verdad que se ve pequeñito, pero estas son las empresas por capitalización bursátil a lo largo de los últimos años. Y si veis, hace 30 años pues estaba Coca-Cola, había empresas ahí como General Electric, Walmart. Y si saltamos directamente a 2026, pues los que están ahí son los Nvidia, los Apple, los Alphabet, Microsoft, Amazon, todo muy relacionado con la tecnología y con el desarrollo de la inteligencia artificial. Entonces, esto ya nos indica bastante dónde está el foco de los mercados y dónde están los inversores apuntando. Otro patrón muy interesante, que no sé si algunos os habéis dado cuenta, no os voy a poner en entredicho, pero la única empresa que se repite en los cuatro es en la que tengo el honor de trabajar. Con lo cual, en algún momento hemos aprendido algo sobre supervivencia, reinventarnos, resilience, porque la Microsoft de 1996 nada tiene que ver con la Microsoft de 2026. Y hemos ido cambiando y nos hemos ido reinventando, y ahora en lo que estamos centrados pues es en el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial y hablaremos este ratito en inteligencia artificial responsable, compliance, seguridad, que es un poco la pátina que nos rodea a nosotros y que a veces se nos ha demonizado un poquito con el tema de ¿está usted seguro? El Windows. Bueno, pues esto sigue siendo así. O sea, con la IA seguimos teniendo muchas capas de seguridad que a veces quizá pueden resultar un poco molestas, pero cada vez más son súper necesarias. Lo que vamos a ver hoy esto es la agenda, qué es lo que tenemos, qué es lo que estamos viendo. Esto no es un lecture, yo os cuento lo que veo trabajando con startups de EMEA y lo que ven mis compañeros de Estados Unidos y sobre eso comentamos. Y lo que veo que viene, porque nosotros sí que es verdad que tenemos una exposición privilegiada a qué se está cociendo a nivel de investigación, de innovación, etc. Y después, bueno, si tenemos ratito, pues conversamos. Cuando preguntamos, oye, pero ¿sigue habiendo dinero? ¿Hay fondos? ¿Cómo difícil es levantar? Bueno, 4 empresas han levantado 300 B en el último quarter. La tendencia la tenéis abajo, cada vez se invierte más. El tema es que quizás sí que estamos viendo mucha concentración. O sea, 300 Bs en 4 empresas que son pues, las famosas OpenAI, Anthropic, Xai y Waymo. Todas relacionadas con tecnología y con inteligencia artificial. Pero si no es eso, ¿en qué se invierte? Esta gráfica
os muestra los sectores en los que invertimos, en los que los mercados invierten, quitando estas 4 empresas que alterarían muchísimo las estadísticas, ¿vale? Pero sigue siendo, si veis, lo que más empresas de software, inteligencia artificial agéntica, robótica aparece por ahí ya, healthcare and biotech, todo industrias que vamos a ir viendo poquito a poquito hoy, pero si veis, cada vez más se arrinconan los sectores que no están muy conectados con la tecnología. Y la tecnología va invadiendo sectores tradicionales, como pues, financiero, salud. Lo de la salud es una barbaridad. Ahora vamos a ver algún ejemplo. Y bueno, lo de los países, muy sesgado el porcentaje que acapara Estados Unidos, pero es verdad que, por no ser demasiado humildes, si sumamos todos los países europeos, estamos más o menos ahí. Lo que pasa es que en Europa tenemos la manía de separarnos y enseñar países. Pero si sumamos todos los países europeos y un poquito quizás del resto del mundo, estaríamos igual. Con lo cual, ambición y cero humildad, porque dinero hay, y ideas y talento también. Esto ya, aquí entramos ya en qué estamos viendo alrededor de la IA. Y lo que vemos es que los agentes están invadiendo todas las conversaciones. Lo que hace, y esto va de semanas, ya casi no hablamos de meses, hace semanas era en los modelos, era qué modelo usas, el LLM, usas Claude o usas ChatGPT. Ahora eso quizá ya se ha desplazado un poquito y la conversación quizá la lideran los agentes. Y bueno, el estudio que manejamos nosotros habla de 1 billón, 1.3 billones de agentes en 2 años. Me da igual si es 1 billón o son 5. O sea, la realidad es que esto es mucho, es casi la población mundial, con lo cual todos vamos a estar invadidos de agentes y el negocio que se está generando alrededor de eso es brutal. De controlarlos, de manejarlos, de establecer los carriles de seguridad. Es fascinante, es muy chulo, a ver si podemos hablar un poquito de eso. Y saltándonos todos estos porcentajes, que bueno, los podéis examinar, el más curioso es el último. 70% de todos los proyectos que se inician, esto habla de proyectos que se elaboran en las grandes corporaciones, en sus departamentos de investigación, de innovación. El 70% no llegan a nada, no llegan a ponerse en producción, relacionados, por supuesto, con IA y con agentes. ¿Por qué? O sea, hay que investigar ahí. O sea, ¿qué está pasando? Que vemos el potencial, pero cuando llega el momento de implementarlo, pues hay muchas prudencias y no se está llegando. Ahí está el negocio, en hacer que eso finalmente impacte la P&L, tanto en revenue como en costes, gobernarlos, darles los estándares de seguridad adecuados, los comportamientos adecuados, culturalmente que estemos preparados para adoptarlos, y ahí sucederá la magia. Por ahora es verdad que hay mucha reticencia todavía. Nosotros los usamos, claro, nosotros los usamos todo el rato. Qué pena que esto se esté grabando, porque diría cosas mucho más divertidas. Yo tengo un agente que me busca entradas de Bad Bunny y lo tengo ahí por la noche trabajando. O sea, los agentes te pueden hacer lo que quieras. Y es verdad que a nivel de productividad, bueno, Bad Bunny, pues oye, no productividad no mucha, pero yo muchos los dejo, me hace feliz, muchos los dejo por la noche trabajando. Y oye, cosas que antes quizás pues todos hacemos queries o análisis de datos que tardabas, pero semanas, yo dejo mis agentes ahí por la noche trabajando y mientras no me corten los tokens que puedo usar, que en algún momento sucederá, pues a nivel de productividad es brutal. Y si me preguntáis, porque siempre me preguntan, ¿y tú sientes tu trabajo amenazado? No. O sea, yo lo que siento es que tengo más calidad de vida porque las tareas que me aburrían enormemente, que era esperar a que una query acabara, pues ya no espero. Me dedico a otra cosa y mientras tanto pues tengo a un agente ahí trabajando. Los agentes no necesariamente son réplicas de humanoides, sobre todo son workflows, son procesos que les dices lo que tienen que hacer y lo hacen, más o menos sofisticados. Entonces, ¿qué estamos viendo? Startups o proyectos que integran la IA a posteriori, peor que si en el modelo fundacional ya tenemos pensado qué papel va a jugar la IA. Integrarla después suele suponer un retroceso después a la hora de escalar y de construir una solución que sea reliable y scalable y segura. Los agentes sustituyendo soluciones de software as a service. Ahora mismo vemos que hay bastante más interés en el negocio agéntico que en soluciones de software tradicionales. Vertical depth. Al final,
como el acceso a la información se ha democratizado tantísimo, lo que vemos que tiene muchísimo éxito y las startups que estamos viendo que verdaderamente llegan a ser unicornios, especialmente en Europa, son startups que están muy enfocadas en saber hacer lo que hacen muy bien. O sea, tenemos casos públicos de unos señores de Suecia que han montado un modelo que es bastante sencillo, realmente, dedicado a construir soluciones para despachos de abogados o departamentos legales de empresas grandes. Se llama Legora, los conocemos todos. Estos lo que hacen es bastante fácil, es usar un modelo de lenguaje para que en lenguaje natural te contesten cuestiones sobre legislación en China, que pues, hace unos meses tendrías que contratar a un despacho de abogados en China y pagar Dios sabe cuánto, o sentencias judiciales. O sea, es algo que verdaderamente no se requiere rocket science para dar con el caso de uso, pero estos son muy exitosos porque tienen muy claro dónde lo quieren hacer y cómo lo quieren hacer. Entonces se han limitado, crecieron muy en pequeñito solo en los países nórdicos, porque ellos de lo que sabían era de ley nórdica. Y esto que os digo de China no lo están haciendo todavía. ¿Por qué? Porque no se meten en cosas que saben que no lo van a hacer perfecto. Y como esto, os digo, en startups que están haciendo temas en health tech para el cáncer hay una muy conocida, próstata. Y solo hacen eso, y se especializan en eso. Porque nunca un modelo abierto, un ChatGPT o un Claude, te va a saber contestar de la misma manera que tu solución que has construido con datos para hacer exactamente, y solo eso. Eso estamos viendo que tiene mucho éxito. Y el paso a la plataforma, lo que os comentaba antes. Ya las conversaciones no son qué modelo usas, sino cuántos modelos usas y para qué. O sea, prácticamente todas las corporaciones están pidiendo soluciones o proyectos, startups, que les den la facilidad de trabajar con el modelo que consideren más adecuado en cada momento. Entonces, esa fluidez, esa capacidad de decir, oye, pues ahora uso este para esto, que a nivel de costes es más eficiente porque para este contexto en concreto no necesito un uso tan intensivo, porque el coste aquí importa. O sea, hay que tener en cuenta que la ecuación tokens-dólar a veces se complica. Entonces, el poder elegir modelos quizás no tan sofisticados para tareas no tan sofisticadas y elegir un modelo que sí requiere un procesamiento muy intensivo para solamente lo que lo requiere, eso se valora un montón. Y bueno, las conversaciones de seguridad y soberanía de cloud. En Europa, especialmente, muy presentes. En sectores regulados, cada vez más están pidiendo proyectos que aseguren que tienen o Data Boundary o las certificaciones de soberanía europea. Sin eso, a veces tienes un problema para acudir a según qué sectores públicos y sectores regulados. Y cada vez más, sobre todo porque también en relación con los agentes. En el momento en el que los bordes, las fronteras se van rompiendo, la preocupación de dónde estarán mis datos y qué andarán haciendo con ellos es cada vez más presente. Entonces, el poder certificar, oye, esto está aquí, no sale de aquí, y transmitir esa seguridad, muchas veces se convierte en un moat a día de hoy. ¿Y qué estamos viendo que viene? Bueno, el Physical AI está ya aquí, está casi, la tendría que mover ya al apartado anterior. Physical AI como la traslación de la IA del software al hardware, humanoides. Prácticamente en todos los sectores ya están ahí. Ahora lo vamos a ver en detalle. Quantum, eso da para otra sesión. Seguridad y defensa y biotech o bio AI. Vamos a ir una por una muy rapidito. El Physical AI, lo que vemos es muchos modelos robóticos ya. De nuevo, los datos importan mucho más que el hardware. O sea, ¿para qué lo estás haciendo y qué sabes tú de esto? Y la cantidad de fondos que están levantando, que ahora lo vamos a ver, bueno, Waymo 16B hace nada. ¿Y en qué se usa la Physical AI? Los humanoides, para casi todo. Se están integrando humanoides y, de hecho, NVIDIA acaba de hacer un modelo de software de plataforma para humanoides. El Autonomous Driving ya está ahí. Si viajáis a Estados Unidos, está. Pero es curioso que siguen saliendo empresas de software de Autonomous Driving, porque cada una está especializada, hay algunas están especializadas en camiones, otras están especializadas en logística, o sea, ahí sigue habiendo mucho negocio, sobre todo en la especialización que os contaba antes. La logística brutal, todavía hay muchísimo espacio para seguir innovando en la Physical AI para logística.
Y todo lo que se está desarrollando alrededor de los drones es mucho en defensa, pero también en logística. En cuanto la regulación avance, esto probablemente será brutal. Lo que pasa es que ahora mismo está bastante coartado por la... Si habéis visto, bueno, es súper interesante hablar con la gente que regula el tráfico aéreo y los drones, entonces no se puede avanzar más porque no hay autopistas para los drones aéreas. Pero el momento en que se creen, pues es lanzarlos, o sea, a nivel de reparto, delivery, etc. El quantum, esta es la question mark de siempre, ¿cuándo va el quantum a ser relevante a nivel comercial? Nadie sabe exactamente. Hay quien habla de 2 años, hay quien habla de 10. Lo cierto es que en el momento en el que el quantum computing se estabilice y empiece a ser relevante comercialmente, para seguridad es una bomba. Sabéis que toda la seguridad de todos nuestros devices está basado en la encriptación de números primos, que en el momento en el que el quantum venga, pues aquello se desencripta. Y ya hay muchas empresas trabajando en el post-quantum security. Nosotros tenemos alguna y son muy interesantes, porque todo el mundo quiere estar preparado para cuando pase. Porque lo que todo el mundo, o sea, el consenso es de esto no va a avisar. O sea, hay muchos científicos investigando y el día que se resuelva, se ha resuelto. Entonces, muchos inversores en muchas conversaciones tienen, pero departamentos enteros investigando qué posición tomar en cuanto al quantum, para no pasarse, pero tampoco para cuando llegue no estar. Y hay muchos proyectos, a día de hoy diría que no del todo rentables, de investigación alrededor de quantum. Las que están haciendo dinero son las empresas de seguridad, que se venden ya como post-quantum. Es así. Seguridad. Los agentes les han revolucionado el tema de la seguridad, porque toda la gente que trabaja en seguridad tenían bastante controlado que no entraran a troyanos o que no te vinieran a minar, pero esto de los agentes les ha pillado, entonces están contentos porque asegura que van a tener entretenimiento por una temporada, porque es verdad que los agentes, no sé si habéis trabajado con agentes, pero continuamente te preguntan, oye, ¿estás seguro tal? Y les puedes decir que sí, y le puedes decir que sí para siempre, y entonces ya le estás dando libertad para que opere en tu nombre haciendo Dios sabe qué. Entonces, aquí se abre un abanico de posibilidades para regular no solo la seguridad agéntica, pero también las identidades. O sea, ¿cómo trabajamos con un agente? ¿Le damos la misma identidad que su creador? ¿Le dejamos entrar a lo mismo a nivel empresa que a su creador o no? ¿O hacemos agentes que son de un equipo? O sea, hay un montón de preguntas que cuando empiezas a trabajar con agentes te vienen a la cabeza y te explota el cerebro. Nosotros, por ejemplo, esto es simpático, pues le preguntaron una vez, creo que fue a Satya, que es el líder mundial de Microsoft, que si iban a vender licencias de Windows a los agentes, porque claro, lo usan igual al final y todos nuestros software, entonces, pues no sé, pues igual sí, igual no, probablemente no. Pero es verdad que cualquier conversación se convierte en, ostras, ¿y ahora esto cómo lo manejamos? Luego, el tema de compliance, que os lo he anticipado, lo estamos viendo ya como una ventaja competitiva. O sea, las empresas los proyectos, las startups que nacen y crecen ya con una certificación de compliance, especialmente en Europa, probablemente es un moat interesante porque hay otras, especialmente las que vienen de fuera, que no lo tienen. Y bueno, la cantidad de capital que está insuflándose a todos estos proyectos de seguridad, os daría detalles, no tenemos mucho tiempo. Y bueno, esta es la más chula. A mí es la que más orgullo me produce porque es un poco lo que te hace sentir que todo esto vale para algo. Y hay muchísimos proyectos, startups que están trabajando con la creación de moléculas nuevas. El avance que se está ya produciendo en enfermedades raras, porque el principal problema de las enfermedades raras es que no había volumen. La capacidad que tiene la IA de identificar los patrones y poder conseguir por fin grupos de testeo y grupos de contraste para investigar medicamentos, eso es innegable, está sucediendo. Nosotros tenemos algún compañero que se dedica a esto, es el mejor trabajo del mundo. Y ya un poquito más profano, cualquier mejora que se pueda hacer en cómo los laboratorios, cómo los hospitales trabajan a nivel de eficiencia, la IA ayuda muchísimo porque, de nuevo, identifica patrones, da recomendaciones de mejora a nivel desde matching medicamento con paciente a fechas, o sea, todo lo que sea eficientar lo hace muy bien.
y el componente de agricultura, que es muy interesante. Lo metemos en biotech, pero los avances que pueden suceder aplicando la IA a los diferentes escenarios de diferentes semillas, me sale en español, semillas o proteínas, en cómo interaccionan con nuestro organismo a nivel de alimentación, crear superalimentos, pues todo eso también está teniendo mucha pegada. Y con esto acabamos. Lo que no está aquí, es decir, ¿qué estáis viendo que no está aquí? Quizás lo más nuevo que podamos estar viendo nosotros es el buscar la seguridad y la certificación. O sea, no necesariamente tiene que ver con el compliance, es empresas que se encargan de certificar que un producto o un proyecto o un proceso se ha hecho siguiendo procesos compliance con una IA responsable. Y esto puede sonar un poquito raro, pero es verdad que cada vez pedimos más que el uso de la IA sea responsable y que no se use para según qué cosas. Y habréis visto que lo que pasó con el ejército de Estados Unidos y Anthropic y OpenAI. O sea, empresas que se vayan a dedicar a certificar que el uso de la IA que se ha hecho con algo es compliance, es el adecuado y es ético, todo eso estamos empezando a ver que empieza a haber empresas que se dedican a eso, a garantizar la ética de la IA. Eso no está aquí, pero lo meteré en algún momento. Y nada más. No sé si me he pasado, he llegado. Bueno, me quedan 3 minutillos para si tenéis preguntas o comentarios. ¿Hay algún sello internacionalmente reconocido para auditar esto que comentabas? No que yo sepa, no que yo sepa. Por eso te digo que hay mucha demanda, o sea, yo veo que hay demanda y hay algún proyecto que está empezando, pero que yo sepa no. O sea, no que me haya llegado a mí, tampoco soy yo una súper experta en esto, pero yo estoy todo el día con startups y tal y yo no lo he visto. O sea, a nivel de Europa supongo que habrá certificaciones, pero un sello reconocido a nivel mundial, no, yo no lo he visto. Señor. Señor. Para que yo me meta. Y me meto. Claro. Y te llevas por delante, sí. De hecho, o sea, cuando salieron los primeros agentes, lo que pasó fue justamente esto, o sea, marcó directamente gracias. Pero bueno, no, vale. Pero es porque se graba, es porque se graba. Vale. Y básicamente la pregunta es esta, o sea, nosotros no tenemos ningún foso, ningún moat, ¿no? O sea, para evitar esto, con lo cual cuando pasó esto con OpenAI, con Google, o sea, con los agentes, finalmente pues murieron miles de empresas. Sí que pasa, sí. Sí, es verdad. Y hay algunas que sobreviven. Entonces, se trata de tener en tu inteligencia algo que no tenga nadie más y que no tengamos ni nosotros. Porque si yo, imagínate, Microsoft se pone a hacer ahora un modelo de health, pues en realidad nosotros no tenemos acceso a datos de health. Y si lo hace una empresa que está involucrada en esa industria, probablemente a mí me va a sacar una ventaja siempre. Es verdad que, pues como en toda la innovación, o sea, si una incumbente como podemos ser nosotros o Google saca un feature de un producto, puede afectar a según qué empresas que están haciendo solo eso. Pero te diría que a las que lo hacen muy bien, tradicionalmente no les ha afectado. Tú fíjate, por ejemplo, el ejemplo que yo siempre pongo de OpenAI. O sea, OpenAI no eran nadie, eran 4 señores muy listos que se llevaban por delante a Microsoft, a Google y a todo el mundo. O sea, sacaron un LLM que dicen, joder, ¿por qué no lo hemos sacado nosotros? Que tenemos 100.000 empleados en el mundo bien pagados. Y pues lo hizo OpenAI, con 4 señores y te pasó por la derecha. Entonces, ¿es excepcional? Sí, no te voy a negar. Pero es verdad que cuando alguien hace algo muy bien,
a las grandes corporaciones a veces nos pilla también un poco fuera de juego. Sí, claro. El ejemplo son los LLMs. Todos los LLMs, Anthropic no viene de ningún sitio, OpenAI no viene de ningún sitio. O sea, no lo hemos sacado nosotros. Nosotros hemos ido detrás, como todo el mundo. Claro, pero esos 4 señores, 2 eran Sam Altman y el otro era Elon Musk. Ojalá. Con Tenemos que invertir más en que salga ese tipo de gente. Y luego los 10.000 millones venían de vuestra parte. Y por Nosotros eso, invertimos en ellos Claro. y les dejamos usar nuestros data centers, fue de ahí. claro, El modelo ya estaba creado. Lo que pasa es que para escalar, es verdad, bueno, esto ya estamos entrando muy en detalle, pero es verdad que Microsoft tuvo un partnership, bueno, sigue teniendo, con OpenAI y ellos para crecer tuvieron un modelo de exclusividad con nosotros durante mucho tiempo que a nivel empresarial solamente nosotros podíamos usar OpenAI. Eso ya se ha roto porque ya se ha abierto y nosotros usamos otros, pero durante un tiempo es verdad que ellos nos dieron la exclusividad de utilizar ChatGPT a nivel empresarial solamente a través de Microsoft porque usaban nuestros data centers. Bueno, era un partnership como otro cualquiera. ¿Perdón? Pues mira, ahí eso es un... Bueno, la adopción siempre es un challenge en cualquier innovación. O sea, lo fue cuando sacamos nosotros Copilot años A y lo es ahora con los agentes. Siempre vas a encontrar pues, cierta resistencia al cambio, natural, humano. Pues bueno, es un tema cultural. Al final ahí también hay muchos proyectos de intentar hacerlo lúdico, intentar que empiecen a usarlo pues, en temas que no son necesariamente muy sofisticados. Bueno, al final es adopción, es gestión del cambio y sí, hay muchísimos proyectos alrededor de eso porque las empresas necesitan priorizarlo, porque si tus empleados no quieren hacer algo, no lo van a hacer. O sea, entonces, para ellos es prioritario que esa gestión del cambio se haga bien. Y bueno, es un proceso. Vale, pues, muchas gracias. Ante todo, muchas gracias. Quería simplemente... ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho mal? No, si me das el micro, un segundo que me has grabado. Valle nos ha dado créditos para servidores de Azure, ¿no? Hasta 5.000 euros en créditos. O sea que muchas gracias por ello. Si tenéis algún proyecto, escribidme y ya está. Vale, o sea que nada. Pero ya que habéis venido hasta aquí con el calor que hace... O sea que mil gracias por ello. Mil gracias por tu presentación que me ha parecido espectacular. O sea, de estar a la última. Y ahora viene Oriol, que estará por ahí al punto de llegar. O sea que vaya. Mil gracias.